Pon mucha atención a lo que te voy a contar, porque lo que ocurrió esta semana es difícil de creer y deja al descubierto una de las hipocresías más grandes de los últimos años. Imagínate la escena. Estás en Francia, sala de lujo, cámaras de medio mundo apuntando a la cumbre del G7, la mesa donde se sientan los líderes más poderosos del planeta. Y ahí, frente a todos, el presidente de Estados Unidos toma la palabra y suelta una bomba. Dice sin titubear que México perdió el control de su propio país. Dice que los cárteles son los que verdaderamente gobiernan. Dice que el Estado mexicano prácticamente ha desaparecido y que su presidenta está asustada. Esa fue la imagen, el guión perfecto del miedo que le vendieron a la élite mundial. Pero a 9.000 kilómetros de esa sala fría y calculada, en las calles de la Ciudad de México, estaba ocurriendo exactamente lo contrario. Y lo que pasó ahí, lo que se grabó con teléfonos celulares y terminó dándole la vuelta al mundo, desde Corea hasta Sudáfrica, contradice cada palabra que salió de esa reunión. Porque mientras allá hablaban de un país en ruinas, aquí, a las 5 de la mañana, en pleno frío y oscuridad, sobre la calle 20 de noviembre, miles de personas ya estaban formadas. Para las 6, la fila ya devoraba 2 cuadras. Para las 10 eres de la mañana apenas empezaban a entrar. 6 horas de espera, 6 horas parados para entrar a un evento que terminó demostrándole a medio mundo, sin que nadie se lo pidiera, que Donald Trump estaba completamente equivocado. Y lo que te voy a revelar en los próximos minutos explica por qué México terminó humillando a producciones de miles de millones de dólares y por qué el mundo entero le está dando la razón a nuestra gente. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal, solo te tomará un segundo. Y déjanos tu opinión sobre esta noticia en los comentarios. Piénsalo un segundo. 48 selecciones, 16 ciudades, 3 países. Este es el monstruo, el mundial más gigantesco en la historia del fútbol. Y de esas 16 sedes, la propia FIFA eligió a México para el partido inaugural desde hace más de 10 meses. Y ojo, aquí no lo hicieron por sorteo, lo hicieron por pura y absoluta historia. Pero aquí es donde la narrativa choca contra la pared de la realidad. Trump te habla de un país secuestrado por el miedo, de un territorio sin control. Guárdate esa imagen del G7 en la cabeza, porque se va a hacer pedazos cuando escuches esto. Resulta que apenas el 1% de la población mexicana podía darse el lujo de pagar un boleto para ver la inauguración dentro del estadio. Estamos hablando de entradas que superaban por mucho lo que más de la mitad del país gana en una semana entera de trabajo, partiéndose el lomo. México era el anfitrión, pero a la fiesta de su propio mundial el pueblo, el verdadero pueblo, no estaba invitado. Y entonces pasó lo que ni las televisoras, ni los ejecutivos de traje, ni la mismísima FIFA tenían en su guión. Los mexicanos dijeron, no nos dejan entrar. Perfecto, nosotros hacemos nuestra propia inauguración afuera. Mientras las cámaras de transmisión oficial mostraban un estadio azteca repleto de gente de traje, influencers con la marca de su patrocinador tatuada en la frente y un público que, hay que decirlo como es, se veía mucho más blanco y acomodado que el México real. En la calle la historia era otra. En el Zócalo, en el Ángel de la Independencia, en las plazas de Guadalajara y de Monterrey, cientos de miles de personas estaban levantando de la nada un espectáculo que ninguna producción de Hollywood hubiera podido planear. Y aquí te suelto el primer dato que te va a volar la cabeza. La pantalla del FanFest en la Ciudad de México fue la más grande jamás instalada para un evento de este tipo en la historia. Los organizadores, muy en su papel de expertos, calcularon que llegarían unas 50,000 personas. Se quedaron cortos, cortísimos. Las imágenes de los drones son impresionantes. Muestran una marea humana incalculable, una avalancha de gente formada a cuadras y cuadras, más allá de cualquier límite previsto. Pero una multitud no explica por qué el mundo se quedó con la boca abierta. Una multitud no te explica por qué un turista coreano terminó dándose un beso de 3 con 2 extraños en plena calle, o por qué un reportero brasileño en transmisión internacional en vivo terminó con un sombrero de charro y un bigote falso, cantando con la gente. Eso, mis amigos, es lo que verdaderamente rompió la red. Y hacia allá vamos. Antes de llegar a esa locura, necesitas entender algo que pone todo este fenómeno en perspectiva. Si le preguntas a cualquiera que haya vivido el Mundial del 86 en México, te van a decir lo mismo. En aquel entonces los boletos sí eran de la gente. Un estudiante, un trabajador de fábrica, un chavo que iba empezando, podía ahorrar y comprar su entrada. El problema no era que costaran el sueldo de un mes. El problema era formarte en la taquilla, a veces durmiendo en la banqueta para ganarle a la reventa. 39 años después, la barrera ya no es la fila física, es el muro económico. El boleto nace ya fuera del alcance del 99% de los mexicanos. Y como a ese mismo pueblo le cerraron las puertas del estadio,
En este 2026, tuvo que reinventar la manera de celebrar. Y vaya que lo hicieron mejor que cualquier zona VIP del planeta. Escucha bien esto, porque parece sacado de una película. Los coreanos llegaron a México incluso antes que su propia selección nacional, días antes de que rodara el balón. Los turistas asiáticos ya habían tomado las calles de Guadalajara, fiestas por aquí, banderas por allá. Fue tal el impacto que cuando Corea jugó contra Turquía, las gradas no se pintaron de rojo por los asiáticos, se pintaron de rojo por los mexicanos que decidieron apoyarlos. No porque les pagaran, no porque hubiera una campaña de marketing detrás, lo hicieron por esa bendita costumbre nuestra de adoptar al extranjero, de arropar al que viene de fuera como si hubiera nacido en la colonia de al lado. Y seguro ya viste el vídeo que está volviendo loco a medio planeta. 3 amigos coreanos parados en un stand en Guadalajara. Abajo de ellos, una multitud de mexicanos empieza a gritar a todo pulmón el clásico beso de 3. Los asiáticos, muertos de risa, se dejan llevar y terminan dándose un beso frente a docenas de cámaras que transmitían para medios internacionales. Ese clip de apenas 11 segundos reventó los noticieros en España. Y ojo con la reacción allá. No fue burla, fue un asombro total, porque en la mayor parte de Europa y de Asia, esa confianza, esa espontaneidad callejera con alguien que no conoces, simplemente no existe. Es impensable. Ese es el dato que a los del G7 se les olvidó mencionar. México tiene la capacidad brutal de convertir a un extranjero en mexicano en cuestión de horas. Y esto no es un detallito simpático para subir a TikTok. Es la bofetada más grande a la mentira que Donald Trump fue a contar a Francia. Pero agárrate, porque hay más. Un reportero italiano andaba en la calle haciendo su trabajo, preguntándole a la gente si hablaba en español. Ni siquiera pudo terminar la oración cuando una bola de desconocidos ya lo había levantado en el aire, cargándolo entre risas como si fuera un héroe nacional. Por otro lado, una conductora brasileña se trajo a un mariachi para adornar su enlace en vivo. Cuando el mariachi soltó el clásico cohetón para abrir la canción, la pobre mujer pegó un grito del susto. ¿Pero sabes qué pasó 2 segundos después? Ya estaba bailando, muerta de risa al ritmo de la trompeta. Y no olvidemos al otro periodista brasileño que terminó rodeado por una jauría de mexicanos. Sin pedirle permiso, le plantaron un sombrero, le pintaron un bigote en la cara y le empinaron un caballito de tequila directo en la garganta. Todo esto mientras el tipo seguía narrando en portugués sin perder la sonrisa ni el ritmo. Dime, ¿qué agencia de publicidad te organiza eso? Ninguna. Por eso, en varios idiomas ya circula una frase que me llena de orgullo. México superó a la inteligencia artificial. No hay algoritmo en Silicon Valley, ni campaña de marketing de $1 millón que pueda diseñar este nivel de magia, de caos hermoso, de espontaneidad genuina. Y si creías que esto se quedaba entre latinos y europeos, prepárate para escuchar de dónde viene el siguiente golpe a la narrativa internacional. África. Sí, África. En el partido inaugural se enfrentaron México y Sudáfrica. La lógica más básica te diría que el continente africano iba a cerrar filas con su representante, ¿verdad? Pues, te equivocas. Las redes se inundaron de vídeos de aficionados de Mozambique, de Camerún, de Costa de Marfil, y adivina qué playera traían puesta. Exacto, la tricolor, la blanca y la roja. Estaban apoyando a México. ¿Por qué? La respuesta tiene nombre y apellido. La política migratoria de Sudáfrica hacia sus propios hermanos africanos ha sido históricamente dura, cerrada, hostil. Algunos expertos la comparan con la mismísima frontera de Estados Unidos. México, con todos sus defectos, tiene una fama bien ganada en las calles del mundo. Aquí nadie te pregunta tu color de piel, ni cómo te llamas antes de dejarte chambear, de invitarte un taco o de hacerte sentir que eres uno más. Cuando a esos africanos les tocó elegir una bandera, eligieron la nuestra por pura empatía. Eso, señores del G7, no se compra con discursos en cumbres de lujo, se gana barrio por barrio, generación tras generación. Y ahora hazme el favor de comparar este hervidero de pasión con lo que pasaba en los otros 2 países que supuestamente organizan este mundial con nosotros. En Toronto, Canadá, la venta de boletos iba tan lenta que el mismo día del partido inaugural todavía había huecos en las gradas. En Washington, la capital de Estados Unidos, el FanFest oficial en el momento más crítico del primer partido tenía un puñado de personas viendo la pantalla, 10, 15, exagerando. No hace falta ser un genio para entender por qué. En Estados Unidos al fútbol le dicen soccer, y entra a competir en un país que ya tiene la agenda llena. Tienen la NFL dominando los domingos, la NBA, el béisbol, que es su pasatiempo nacional, y el hockey. El soccer es el 5.º plato en la mesa. Pero en México no hay otra repisa. Hay un solo deporte capaz de paralizar oficinas, vaciar avenidas principales y obligar a un país de más de 130 millones de habitantes a organizar su vida alrededor de 90 minutos.
Cuando juega México, no competimos contra nadie. Somos el evento absoluto. Por eso, cuando la lluvia se transformó en una tormenta eléctrica brutal esa noche en el Ángel de la Independencia, ¿sabes cuánta gente se fue a su casa? Nadie, ni un alma. La fiesta siguió empapada, cantando bajo el agua hasta la madrugada. Esa misma semana en Canadá, una tormentita eléctrica bastó para que las autoridades cancelaran su Fan Fest y mandaran a todos a dormir. Ahí tienes el contraste perfecto. Una tormenta que vacía una plaza en el primer mundo es la misma tormenta que en México usamos para echarle más ambiente a la fiesta. Y lo más loco es que este desmadre ni siquiera respetó fronteras. En Chicago, en San Diego, en Texas, las plazas de las comunidades mexicanas estaban tan a reventar que literalmente parecía que habían arrancado el Zócalo y lo habían teletransportado a Estados Unidos. Las cámaras extranjeras grabaron cómo el FanFest de Washington daba lástima, mientras a unos kilómetros de ahí, los barrios mexicanos de Estados Unidos desbordaban de locura por una selección que ni siquiera era la del país donde viven. Y aquí es donde te pido que volvamos a la hipocresía de Francia, al G7 y a Trump. El señor dijo que México perdió el control. La pregunta es, ¿el control de qué? Porque lo único que se nos salió de las manos esa semana fue la alegría. Dijo que los cárteles gobiernan, pues fíjate que en las calles de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, quien las gobernó fue una multitud sin armas, sin uniforme, sin patrullas, armados únicamente con una playera pirata de la selección y una garganta lista para cantar el himno hasta escupir sangre. Dijo que había miedo en México, pero el mundo entero, en redes sociales, nos coronó como el mejor anfitrión que el deporte más popular del mundo pudo haber soñado. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión sobre esta noticia en los comentarios. Y aquí viene el dato que debería darle vergüenza a la FIFA y hervirle la sangre a cualquier aficionado al fútbol. El Estadio Azteca es el único templo en toda la historia del fútbol que ha albergado 2 finales de Copa del Mundo. Pelé, en su máximo esplendor, levantando la copa, y Maradona coronándose como un dios en ese mismo pasto. Ni el Maracaná en Brasil ni Wembley en Inglaterra pueden presumir eso. El propio Gianni Infantino, el jefe máximo de la FIFA, tuvo que admitir esta semana que el Azteca parece haber sido construido por los mismísimos dioses del fútbol. La prensa de Argentina, un país que jamás le regala un elogio a México, lo llamó en televisión abierta la meca del fútbol mundial. Y los periodistas en España fueron más allá. Dijeron que el mundial completo debió jugarse en México, no solo un partido inaugural de consuelo. Cuando los aplausos vienen de tus rivales más duros y de los dueños del balón, pesan el doble. Y sin embargo, ¿dónde se va a jugar la final de este mundial histórico? En Nueva Jersey, en un estadio frío de plástico sin un solo mundial en su historia. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero y el mercado de televisión estadounidense. No hay ningún argumento deportivo, es puro negocio corporativo. Piénsalo bien, a los organizadores de Wimbledon jamás se les ocurriría jugar la final de tenis en un centro comercial solo porque caben más coches. La Fórmula 1 jamás quitaría Mónaco para correr en una autopista cualquiera. Pero al fútbol, al deporte de la gente, sí le permiten agarrar a su estadio más sagrado y tratarlo como un baño de paso en una gasolinera, quitándole la final que por pura historia le correspondía. Y a pesar de ese desprecio, a pesar de que metieron a cientos de miles de personas en las calles de México con filtros de seguridad rebasados, con gente empujándose para ver una pantalla, ¿sabes cuántas peleas graves hubo? 0. ¿Cuántos heridos de gravedad? 0. No hubo motines, no hubo el caos destructivo que cualquier manual de seguridad del primer mundo hubiera jurado que pasaría con una multitud de ese tamaño. Claro que hubo empujones, claro que se metió gente en la fila, es el roce natural de ser humanos. Pero la fiesta se sostuvo por sí sola. Compara esa realidad con la frase de Trump. Él dijo que el crimen controla totalmente el territorio, y resulta que en la práctica los que gobernaron a ese mar de gente fueron los mismos ciudadanos, cuidándose entre ellos, cantando en lugar de golpear. Y mientras tanto, veías turistas de Guatemala, de Costa Rica, de Alemania, caminando a las 3 de la mañana comiéndose unos tacos de tripa en la esquina, sin que a nadie le importara qué pasaporte traían en la bolsa. Esa es la bofetada más grande a la narrativa internacional. Esa es la contradicción real de este mundial. Un país que te demuestra calle por calle que puede abrazar a cualquier raza, a cualquier religión, y hacerte sentir en tu casa en menos de 10 minutos, se queda sin la final del torneo en el único estadio que se ganó el derecho con sangre, sudor y lágrimas. El mundo vio a coreanos llorando de pura emoción, abrazados de chilangos. Vio a africanos vistiendo la tricolor por puro honor, no por compromiso. Vio un país entero al que le quisieron cobrar miles de dólares por entrar a su propia casa, y que en respuesta salió a la calle, le subió a la bocina y organizó una fiesta 1000 veces mejor que la oficial. Y te dejo con esta última reflexión.
En medio del G7, Trump también habló de reforzar y militarizar los cruces fronterizos, justo en los meses donde más gente va a cruzar por este mundial que ambos países organizan. Nos venden el póster oficial de una Norteamérica unida y al mismo tiempo nos dicen en la cara que somos un estado fallido. Esa es la verdadera guerra de narrativas. Tarde o temprano alguien va a tener que decidir si somos socios o somos el enemigo. Pero mientras los políticos de traje resuelven sus complejos de superioridad en conferencias aburridas, la gente en la calle ya votó. Y votó cantando bajo la lluvia. Y eso que el mundial apenas lleva una semana. Todavía faltan 31 partidos en suelo mexicano antes de que se lleven el circo completo a Estados Unidos. Si con un solo partido inaugural, el primer día ya hicimos pedazos el internet y dejamos en ridículo a los gringos y a los canadienses, imagínate nada más lo que va a pasar si la selección mexicana avanza de fase, si llegamos a octavos, si rompemos la maldición de los cuartos de final. Falta ver qué va a pasar el día que México entero, de frontera a frontera, tenga un motivo real para incendiar las calles de pura pasión. El patrón ya está marcado, dale a México una sola razón para celebrar, y te vamos a entregar un espectáculo que el resto del planeta no podría igualar ni con todo el dinero del mundo. La batalla apenas comienza, señores. La verdad de México ya está allí afuera, y no hay G7 en que la pueda ocultar. Dime la verdad aquí abajo en los comentarios. Quiero leerte. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Y cuál de todos estos videos virales de mexicanos armando un desmadre con extranjeros fue tu favorito? Porque estoy seguro de que viste más de uno. No olvides presionar el botón de suscribirte a nuestro canal, deja tu like para que el algoritmo entienda quién manda, y nos vemos en el próximo video, porque esto apenas se va a poner bueno.